Bueno, bienvenidos al episodio número 4 de PDR Golpe a Golpe, acá con mi amigo Pablo Rocha, otra vez dirigiendo una entrevista, en este caso a otro colega compatriota de mis pagos de Argentina, Sebastián Sokolowski. ¿Cómo andás, Seba? Muchas gracias por estar acá. Matías, Pablo, ¿cómo andan? ¿Todo bien, todo bien? ¿Ustedes? Bien, todo bien, amigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerte aquí, amigo, en nuestro espacio, y que te hayas prestado un momento para poder charlar con nosotros. Entonces, pues aquí, a darle. No, por favor, gracias a ustedes. Yo le decía que si me hubiesen preguntado hace 10 años atrás si me veía haciendo una entrevista con dos técnicos de semejante profesionalismo, no lo hubiese creído. Por favor, que Gracias, igualmente, amigo, igualmente, ¿verdad? Entonces, Sí. pues nada, Sebas, aquí igual para romper un poquito el hielo, ir platicándonos, platícanos un poquito de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes dedicándote ya al PDR? ¿Cómo iniciaste? Un poquito que nos platiques de tu historia. Bueno, yo tengo 35 años. Yo arranqué en el 2015, que es cuando me empecé a meter un poco en el tema del desarrollado, que empecé. En ese tiempo no había mucha información, así que me llamó la curiosidad del misterio del sacabollo, así que ahí empecé a investigar y me metí un poquito en el mundo. Pero Y, en el 2015 fue cuando arranqué, digamos, con las capacitaciones, digamos. mira, estamos de la misma generación. Tú también, Mati, empezaste 2015, ¿no? 2014, sí. Tú 2014, bueno, tú eres más viejo que nosotros. Yo también soy 2015, también Sebastián 2015. Bueno, conocen a Manny, PDR de California, también él Sí, inició Mani. Sí, sí, sí. 2015. Varios, creo Somos que la, Mario la Ardila también es generación 2015. 2015, somos. Exacto, somos Exacto. 2015. ¿Y por qué surgió la curiosidad, Sebas? ¿Te repararon un golpe, como nos pasó a muchos de nosotros? ¿Conociste a alguien que hacía el PDR? ¿Cómo No, no, fue? yo arranqué medio que solo, o sea, me llamó el misterio, viste que siempre se decía del sacabollo, que era un misterio, nadie sabía cómo lo hacían. Y ese misterio me llamó mucho a investigar y a meterme en el tema. Eh, y ahí fue cuando en el 2015 decidí hacer una capacitación, que arranqué con la capacitación, pero empecé a trabajar en el 2017, digamos, que me largué exclusivamente de esto. Ok, ok. Bien. ¿Tuviste un buen tutor? ¿Tuviste tu escuela? ¿Algún después, no sé, algún otro técnico te ayudaba después a resolver dudas? Este, Eh, esa trayectoria, ¿cómo fue sí, tu camino? a mí me costó bastante porque no conocía a nadie acá en mi ciudad, no había nadie que haga esto y arranqué solo, sin conocer nada. Y bueno, hice una capacitación que fue muy, muy básica, digamos, que te mostraban lo básico y te decían, esto es así porque sí, y practicá, y bueno. Pero después con el tiempo empecé a conocer a algunos colegas, digamos, que empecé a mandar mensajitos y me fueron asesorando en algunas cosas que me ayudaron un montón. Ok, pero no estabas nada familiarizado con los autos, con pintura, con la chapa, con nada de eso. No, 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 cero. Arranqué con el tema de los autos de cero. Siempre me gustó ser detallista, tener mis autos bien, pero con el tema de sacabollo, de eso, arranqué de cero, Ok, o sin sea, ningún nunca, conocimiento. incluso nunca te habían reparado un auto a ti de sacabollos, ¿o sí? No, 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 y tampoco conocí a nadie que le hayan preparado. O sea, siempre escuché el del sacabollo, que era un misterio, que nadie sabía cómo lo hacía, que muchos se escondían, o sea, me contaban siempre que no, que el sacabollo no te dejaba ver nada, que se escondía en su garaje, en su taller, te bajaba la cortina y ahí arrancaba vos, No. digamos, o sea, no veías nada, no te dejaban ver nada. Era un mito. Era un mito, sí, sí, nadie sabía cómo hacía. Escuché hasta que lo hacían con una cuchara, viste, era todo mucho mito, nadie sabía nada. Sí, 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 es cierto. Ok, mira. ¿Y qué, en ese camino, Seba, cómo te fuiste armando, cómo te fuiste equipando? ¿La capacitación que hiciste te vino con herramientas? ¿Las conseguiste vos por tu parte? En el curso cuando yo lo hice me vendieron un kit de herramientas, eran muy, muy básicas.
así como el curso fue muy básico, digamos, y cuando llegué a casa tenía varilla que no sabía ni cómo se usaba. Así que empecé a buscar mucho por YouTube, que fue con el tiempo empezaron a ver muchos videos, por ahí muchos brasileros también que fui viendo, y después Ujú. mucha práctica, porque a mí me costó un montón agarrar la mano, me costó mucho. O sea, Sí, de cuando iniciaste, perdón, Mati, perdón, nada más para no, sí, saber, o no hay sea, problema. de cómo iniciaste con todo el conocimiento prácticamente empírico, iniciaste, vamos a decir, hoy arrancas y hasta los 2 años más o menos fue cuando ya supiste desarrollar bien un carro por tu propia cuenta. Sí, sí, sí. Yo estuve practicando más o menos un año. Recién al año me empecé a animar a hacer por ahí bollitos muy chiquitos, de algún auto de algún amigo, cosas así. Pero recién al año me empecé a agarrar un poquito más de confianza para que yo sabía que si hacía un bollito que lo podía dejar bien. Pero me llevó mucho tiempo. Y después, al siguiente año, que fue en el 2017, que yo dejé el trabajo que yo tenía en ese momento, dejé eso y me dediqué 100% al desabollado. Ok. Perdón, Mati, te interrumpí a lo No, que ibas. me llamó la atención lo que mencionó Seba de YouTube. Eh, digamos, fue un apoyo, digamos, positivo, que te sirvió en parte el tema de YouTube, de Sí, los videos. sí, sí, me Interesante sirvió eso. mucho. Sí, sí, porque si vos buscabas como sacaboya en ese tiempo no había muchas opciones. Y después con el tiempo fui viviendo y conociendo el martirino de dobro como le dicen a los brasileros. Y empecé a ver por ahí muchos videos de ellos, digamos, que me fue guiando un poquito más por el camino, digamos, de cómo tenía que hacer para desarrollar. Bien. Ok. Y el tema lámpara, Esa fue otra. También cuando arranqué y llegué a casa tenía un tambor de 200 litros, un capó de una Toyota que conseguí ahí, una Toyota Hilux, que conseguí de un taller hecha de pintura, estaba chocado, era para tirar. Y tenía un fluorescente en la pared que me acuerdo que miraba con el reflejo de eso y practicaba hasta que me compré una lámpara por ese tiempo por Mercado Libre, que cuando me llegó me di cuenta que no servía, o sea, tenía un LED cada 5 centímetros, digamos, ¿no? Y terminé armándome una lamparita como armaban todo ese tiempo, con el acrílico y el tubito bajo mesada que le decían. claro, Y eso me ayudó mucho, con eso arranqué con mi primer bollito, con esa lámpara. qué bien, qué bien. Oye, sí es cierto, Mati. Eso respecto a la lámpara, creo que no lo habíamos tocado. Tú, por ejemplo, ¿con qué tipo de lámpara iniciaste cuando tomaste así tu capacitación? ¿También fue algo así de un tubo? Yo llegué a mi casa y me fabriqué una lámpara. Fue Ok. inmediato. De hecho, en la capacitación en la que estuve, saqué fotos de la lámpara que tenían ellos y le Mm. pedí sacar el acrílico y desarmarla para tomar fotografías e imitar un modelo para fabricar. Ya, Sí, porque fíjate que justo a mí igual cuando me enseñaron, el técnico que me enseñó utilizaba la lámpara que era de un tubo en medio. sí, Pero cuando yo llevaba con él yendo poquito, 3 meses o 4 meses, algo así, fue a una reparación de granizo y me dijo, ay, mira, fui y la gran mayoría ya tienen luces LED que son de ventosa y son portátiles. O sea, casi todo el mundo tenía lámparas pequeñas. O sea, tenían las mismas de pedestal, pero después él pidió esa y entonces yo lo empecé a ver que empezó a trabajar con esa lámpara. Ya era el Lima Dent justamente, pero la había pedido de Ultra y todo. Y entonces ya después cuando yo me compré mi propia lámpara fue justamente una de esas. Pero, o sea, creo que no es raro que muchos empezamos con un tubo, como Sebas, como Pablo la vez pasada como también nos Pablo también, sí, platicó, que sí, también sí, era sí. una lámpara pegada en la pared. Es como, Entonces, creo que como que somos, porque Pablo también estaba más o menos si bien él se capacitó antes que nosotros, empezó a a efectivizar, digamos, ujú. su trabajo más o menos también en el 2014, 2015, y creo que por lo que todos comentamos es como que fuimos de lo último de la vieja escuela, ¿no? Sí, exacto. Que arrastraron ese tubito, porque ya después ya, por suerte, es como que dimos el salto a la evolución rápidamente. Sí, sí, sí. Yo me Sí. acuerdo que antes el que tenía la ultraena batería era algo muy, Ah, muy la pro. NASA. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Yo me había armado un Inalcanzable. cajoncito con una chapa de aluminio y después le puse 3 tiras LED y ha hecho una copia a mi estilo de una lamparita así portátil, digamos, con las 3 tiritas LED. Después con el tiempo, digamos, ¿no? Terrible. Pero la Sí, lectura sí, de la sí. lámpara, ¿tenías alguna noción, Sebas, o no sabías nada? ¿Tú solito empezaste a investigar, a encontrarle el Eh, ángulo? no, yo solo. Al principio usaba, como la gran mayoría, creo yo, la luz más de abajo, al ras de la chapa, bien cerquita, después alejándola, después corriéndola para todos lados, hasta que después al tiempo me di cuenta, digamos, que usando las 3 tiras LED uno ve más la sombra, más el poro de la pintura y va mejor, ¿no? Pero al principio le había agarrado la mano, usaba solamente la luz más de abajo, digamos, la más al ras de la chapa. Claro. Y antes de dedicarte a esto, ¿qué hacías, Sebas? El trabajo que dices que lo dejaste cuando te dedicaste al PDR, ¿a qué te dedicabas Mane- antes de...? manejaba un camión de hormigón, un mixer, acá le dicen trompo, no sé si en México es igual, pero manejaba uno de esos. Otro Oh, qué Sí, sí, camionero increíble. más, porque Pablo también era camionero. otro. Ujú. Claro, sí, sí, yo era camionero a domicilio, acá cerquita nomás, pero sí, me dedicaba a eso. Mirá vos. Sí, sí, Y nada que ya... ver con... Tienen paciencia los camioneros, se ve. Sí. se ve que sí, se ve que sí. Oye, y entonces en tu pueblo, o sea, en el pueblo pequeño en el que vivías o vives, no sé, o sea, ahí no había nada de PDR, no había técnicos, no había, o sea, tú dijiste, voy a innovar entonces y voy a ser el primer técnico y voy a hacerle saber a la gente que ya reparó los bollos. Claro, sí, sí, acá hasta el día de hoy es un pueblo muy chiquito, seremos 7.000 habitantes. Hasta el día de hoy soy el único acá en mi zona. Después, poner a 40 kilómetros hay una ciudad grande que se llama Paraná, ahí ya hay algunos técnicos más, que entre todos somos buenos colegas y todo, nos hablamos, hasta nos damos una mano a veces, pero Ujú. para el lado Qué de mi bueno, pueblo y para el otro lado soy el único, digamos. Ok. qué grande. Y las lugares después conociste gente, te empezaron a invitar a campañas de granizo, porque lo que estaba viendo en tu Instagram, que igual tienes como las banderitas de que ya has visitado varios lugares de granizo. Anduvo por todos lados, Este, Seba. sí, exacto. Ahí, ¿cómo fue tu primera experiencia? ¿Quién te invitó? ¿Por qué te animaste a ir? Mirá, la primera experiencia que tuve, o sea, fue justamente en el 2017, que es cuando yo dejé mi trabajo y me fui derecho, o sea, renuncié un miércoles y el sábado estaba viajando a Turquía. Fue mi primer Ok, operativo y mi primer viaje. Ah, bueno, Eh, tranquilo. sí, exacto. arranqué con todo. Pero en ese tiempo me acuerdo que en un grupo alguien puso que se estaba buscando técnico para Turquía. Y le hablé y me dice, mirá, hay dos muchachos más que están interesados, si querés les paso el número, hablan entre ustedes, se conocen y si quieren pueden viajar juntos. Así que hablamos, armamos un lindo grupito, nos llevamos bien entre los tres y bueno, avisé el trabajo y me fui, viajé. Qué El primer fenómeno. trabajito fue eso. Sí, sí, sí. Qué ¿Y audacia, cómo te Seba, fue? ¿ah? Pero, sí, sí. ¿Te fue bien? ¿Fue buena experiencia? Sí, 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 fue mi primer trabajo, o sea, yo sabía que en ese momento yo fui más para adquirir experiencia que por la parte económica. Yo sabía Claro. que yo reparar un auto lo podía reparar bien, que lo iba a dejar a la calidad que me exigían, pero que me iba a llevar tiempo. Entonces yo fui y dije, bueno, hago un auto tras otro, sí o sí le voy a tener que agarrar la mano. Así que fui, al principio me costó porque me acuerdo del primer auto, me había llevado como 3 días, algo así. Y después a Ujú. las 2 semanas empecé a agarrarle más la Agarrar mano, a ritmo. encontrar el ritmo y claro, sí, sí, y se puso lindo, la verdad que estuvo bueno. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en Turquía? 3 meses, justito de 90 días. Wow, terrible. Bien. ¿No tenías Fue, familia? ¿No tenías, digo, ahorita no sé, tienes familia, tienes hijos? en ese momento andaba de novio con mi mujer actual, pero bueno, Qué ese grande, momento ¿eh? lo hablamos, Te los dos aguantó, te decidimos que aguantó. sí, que era... Sí, me aguantó, menos mal. Decidimos que era el momento ese, o sea, arrancaba ahí, si no después me iba a costar mucho más, digamos. La opción era esa, arrancar y meterla, así que
Gracias Qué bien, Seba. que me apoyó desde un principio con esto, sí, la verdad que sí. Híjole, qué bien. ¿Y cómo te pareció el granizo? ¿Todo bien? ¿Sí sentiste que te ayudó mucho ahí? O sea, ahí sentiste que reafirmaste mucho la técnica, conociste herramientas, me supongo, porque creo que también hay fabricantes de herramientas en Turquía, ¿no? Yo he visto que Sí, hay herramientas turcas. sí. Sí, No, sí, no sé sí. qué calidad sean, pero sí. Mirá, yo compré allá herramientas, compré algunas varillas y a mí me sorprendió la calidad de las varillas. O sea, tengo todavía que las uso. El acero es muy bueno, es muy bueno. Eh, pero después me preguntaste si había conocido otros colegas. Cuando llegamos ya habían 3 brasileros también, que también me Ujú. dieron una mano terrible. Eh, y, y después también llegaron muchos más argentinos, que se armó un lindo grupo, entre todos nos fuimos dando una mano, así que estuvo muy lindo ese trabajo. Qué bien. Qué bien. Los brasileños, ahí, ¿cómo les va a ustedes con el idioma? ¿Ustedes saben hablar portugués? Yo no, yo tengo apellido nomás brasilero. No, no, pero viste que el portugués si te hablan despacio Sí, si te hablan le despacio entendés, entendés, o sea, sí, sí. exactamente, sí. Sí, Bueno, y sí, ahorita un acá paréntesis. difícil. Ahora que fui a Canadá estaba Guedes, el brasileño, Sí, un estaba como animal. juez. No le entendía Terrible. nada. No, lo poquito que intenté hablar con él no me entendía nada, yo no le entendí nada. Y después llegó un amigo de él que hablaba inglés y portugués y bueno, ya traté de hablar un poquito con él. Pero yo dije, bueno, ¿cómo los argentinos siempre me platican que tienen amigos de Brasil y todo? Dije, yo creo que los brasileños saben hablar portugués o qué. No, con los No, brasileros que conocí y me hablo hablan español. Ok. claro, hay mucho que hablan español, o Sí, hay viste, es muchos, sí. como que al ser parecido hay muchas palabras parecidas, entonces estás un tiempo con ellos y le encontrás la vueltita. Sí. Qué bien, Sebas. Oye, y después, ¿cómo fue tu transición? Porque ahorita, bueno, yo creo que si se meten, que de hecho vamos a poner tu Instagram, todo al final, igual si quieres recordárnoslo y todo, pero ahorita yo he visto que te especializas también mucho en golpes grandes. ¿En qué momento tuviste esa transición de decir, bueno, hago granizo, hago golpes pequeños? ¿Tienes algún recuerdo de cuál fue el primer golpe que reparaste como grande? ¿Qué expectativas tuvo? ¿Te gustó? ¿Te exigió más paciencia todavía? Sí, al principio, o sea, al principio cuando yo arranqué hacía golpes, porque en esta zona no es mucho de granizo. El primer golpe que hice, me acuerdo, fue en el guardabarro de una Ranger, que si me acuerdo, si lo veo ahora, es un golpe capaz que ahora lo hago en media hora, pero en ese momento me llevó como 6 horas. Eh, y después cuando vino el cliente lo vio y decía, no, quedó espectacular, la verdad me sentí muy contento. Mi primer ¿Una, golpe fue ese. qué, Pero una Ranger línea vieja? sí, sí, de esas duras. Por eso te pregunté, es durita esa. Sí, sí, pero fue un guardabarro delantero, viste que, o sea, no fue tan duro como el guardador, creo que el guardador trasero es bastante más duro igual. Sí, 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 sí. Qué bien. ¿Y ahí cuánto tiempo llevabas de experiencia, Sebas, cuando te decidiste reparar esa camioneta? No, y fue antes de antes del viaje a Turquía, o sea, habré tenido un año y medio por ahí desde que empecé de cero, digamos. Ah, ok, bien. Entonces desde ahí ya como que no le temías a los golpes grandes, ya dijiste, puedo hacer granizo, puedo hacer golpes grandes. Sí, en realidad a mí lo que más me costó al principio fue los parantes. Creo que a muchos le pasó igual, pero los parantes a mí, con granizo, que un golpe al lado del otro, me costó mucho. O sea, yo veía el golpe, lo levantaba, después no sabía si estaba abajo, si estaba alto al lado, no entendía nada. Hasta que, bueno, como todo, con el tiempo le empecé a agarrar bien la mano, o sea, me llevaba capaz que 5 horas un parante que después, Es, entendiéndolo cómo era el tema, lo solucionaban en una hora capaz. es como el segundo filtro del Blue Pool, ¿no? Sí, 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 no, mal. Ahí Al quedan principio uno todos parece. pegados otra vez, quedan Sí, ahí. claro, viste que vos ves video y la gente ve que pone eso y parece que es como lo más fácil, pero para mí fue lo más difícil. Te empezás a quemar, se te cae Mal, pegamento, la uña, los dedos. sí, de tener Sí.
de que abrir el golpe, yo no entendía cómo era eso de abrir el bollo, hasta que en realidad en Turquía fue que los brasileños me asesoraron un montón con eso, y Los ahí fue brasileros, ¿viste? donde terminé de aprender. Son maestros con eso. No, Sí, sí la tenían muy clara. fíjense que justamente creo que fue en diciembre, el año pasado, tuve la oportunidad de ir a Texas y estaba platicando con Craig, el dueño de Anson, y me decía que la primera vez que vio que reparaban los parantes justamente fueron unos brasileños. Dijo, porque esos se pintaban, dijo, no los El reparaban. martelino, qué El grande, martelino, dice, y nos sorprendió, me acuerdo que me dijo, eran muy ruidosos, porque estaban ta, 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 con su martillo, ta, 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 dice, Claro. y ahí le voló la cabeza a todo el mundo, como que, wow, ellos, y dice, al menos él me dice, al menos yo, la primera vez que vi que reparaban así con glue pull, todo eso, los parantes todos, fueron los brasileños y lo hacían muy bien. Digo, ahorita ya con el pegamento frío vuelas, haces, o sea, un parante que esté leve, pero puedes reparar casi al 100% con puro pegamento frío y te vas rapidísimo, los haces muy rápido. Sí, es increíble Ya. cómo se avanzó en eso, sí, una locura. ¿Usás, Seba, pegamento frío? ¿Te gusta? ¿O preferís Sí, sí, la cola caliente? no, uso mucho pegamento frío. En lo que es granizo, como decía Pablo, el granizo leve, mayormente lo hago casi que al 100% con el pegamento en frío. Que el pegamento frío yo ya lo uso prácticamente en todo, no sé ustedes. O sea, Sí, haz de cuenta, estoy igual, si estoy reparando un golpe grande y a veces ves unos pequeños blows, hay una pequeña parte baja, todo, en vez de querer estar empujándolo y enderezándolo, el pegamento frío se me hace más rápido y jalas más rápido y entonces los piquetitos que yo le haría con una punta suave, vamos a claro, decir lo algo, solucionás directamente con la... con el pegamento frío. Sí, sí, para mí también, yo también lo uso mucho en eso. En los golpes grandes también, como decís, para sacar sombras o ondulaciones, me viene Va rápido. fenomenal. Sí, sí. Ujú, exacto. Entonces, más o menos, o sea, cuando ya iniciaste los 2 años, Sebas, que ya tenías ya los conocimientos, todo tuyo, ya lo iniciaste, eh, ¿lo llevaste más o menos a la par o igual te costó trabajo primero aprender con las varillas y después el pegamento se te hizo un poco más difícil? Este, o Yo cuál tenía, tú crees que te costó más trabajo aprender? yo tenía la escuela de los golpes grandes, se achicaban lo que más se podía con pegamento y después los detalles se hacían con varilla. Pero a mí en lo que era golpe no me costaba tanto porque yo me arranqué con golpe, pero lo que era, o sea, me costaba mucho en lo que era granizo cuando había uno al lado del otro, digamos. Ahí cuando me costaba mucho encontrar la vuelta, digamos, a la chupeta, ¿no? Al pegamento caliente. Eso fue lo que más me costó. Pero si no, en lo que era golpe es como que yo me había adaptado mucho al golpe y no tanto al granizo al principio. Y Y, creo que también y, por eso me dificultó. por ejemplo, en las primeras fichas que compraste, ¿recuerdas cómo fueron? ¿No fueron las mismas personas que te vendieron en la capacitación las herramientas? ¿Te dieron los tabs y el pegamento? ¿O con Sí, cuáles sí, sí. arrancaste tú? El primer kit que me habían dado de varillas eran creo que 10 varillas. Y en eso también incluían unas 10 chupetas, digamos, que eran muy básicas, digamos. Pero después en ese tiempo se usaba, o sea, muchos colegas me habían recomendado para antes unas cuadraditas azules, que se usó, creo que al principio se usó mucho, andaba muy bien para lo que era montante, digamos. Usé mucho eso Tiraban, para sí. el granizo. Tiraban fuertes así. Sí, 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 andaba muy bien. Yo hasta el día de hoy todavía la uso. Me gustan más las planas, la de acrílico dura, que esa porque levantan más parejito, pero por ahí todavía la sigo usando. Ujú. Ahorita sí, igual el acrílico a mí me gusta también bastante. A veces igual, si la jalas un poquito chueco con el martillo, lo pones tantito, las quebras a la primera, ¿no? Sí, sí, es más para Pero, usarlo con la pinza, ¿no? exacto, yo igual, o sea, trato de usarlo con la pinza o a veces, fíjate que yo sí le doy, a veces quiero una que jale un poco fuerte, a veces aunque sea una pequeñita, y agarro el slide hammer el pesado, pero haz de cuenta que ni siquiera hago todo el recorrido, o sea, como que apenas un cuarto de Claro. recorrido y con eso jalan efectivo esas fichas de acrílico.
Sí, sí, andan muy bien. Yo creo que muchas, a mí por lo menos me pasa que creo que me rompí muchas con el simple hecho de querer despegarlo de la chapa, ¿viste? Cuando quedan muy pegadas, que ya tiraste y no te querés pasar, que las palanqueé un poco para el costado, creo que rompí mucho por ese, hasta que le encontré la vuelta, pero creo que es el motivo de las primeras que rompí. Que se, que se rompen. Ujú. Sí, sí, sí. Bien. Seba, primero, antes de continuar con la siguiente pregunta, te quiero felicitar por el tremendo taller que tenés. La verdad que una maravilla. Gracias, gracias. La verdad que, o sea, siempre soñé con hacer un galpón, un tallercito así. Recién ahora lo pude hacer y se me dio, digamos, pero ¿Vos no fue un tuviste sueño hecho taller realidad. antes de este taller? Trabajaba en una cochera muy chiquita, o sea, entraba, Ok, daba un solo auto, cuando hacía granizo lo corría más para un lado, cuando terminaba ese lado lo corría un poquito más para el otro, pero daba un solo auto y un lugar muy, muy chiquito. ahora está Oh, sobrado. wow. Ahora, Sí. ahora, ahora estoy cómodo, ahora estoy sobrado del lugar, sí. Qué Oye, bien. perdón, un paréntesis igual, Mati, antes de la siguiente pregunta. Ese lugar que ahorita tienes, Sebas, más o menos cuántos metros son? ¿Lo construiste de ceros? ¿Hace cuánto empezaste? Lo construí Eh, de cero, empecé más o menos en noviembre del año pasado. Recién hace, que calculo que un mes y medio que me mudé ahí, que empecé a trabajar, pero todavía, o sea, falta, digamos, tengo proyecto de agregar una oficina que todavía me falta, así que, pero lo arranqué más o menos en noviembre y bueno, ahora lo estoy terminando. Bien, Pero ya rápido. estoy Menos trabajando de un ahí. año. Sí, sí. Bien, bien, ujú. bien, qué bien. ¿Y has hecho servicio móvil? Sí, sí, sí. Atiendo a algunos concesionarios de acá de la zona que siempre por ahí me juntan cantidad de autos, capaz que me juntan Claro. 10, 12 autos y voy un día y los hago. Eh, son un cálculo que atiendo, no, a ver, son dos agencias que atiendo siempre, que la atiendo yo, y después Claro, me algunos imagino talleres porque contabas que eras particulares. único ahí en la zona, entonces debe Claro, estar sí, sí, muy sí, por solicitado. eso. Claro, viste, es una agencia muy grande que está en una ciudad acá a 30 kilómetros, que siempre, o sea, creo que voy cada 2 semanas, voy y arranco temprano y trato de terminar todo en el día porque eh, para solucionar y ya que no precisás ir el otro día, pero por ahí Claro. arranco a las 8 de la mañana y estoy hasta las 8 de la noche, 9 Ah, me quedo ahí. tremendo. Claro, sí, sí, pero Qué bueno, bien, qué es la bien. idea solucionar todo en el día. ¿Y qué preferís, Eva? ¿Servicio móvil o taller? Mira, me gustan las dos cosas. O sea, por comodidad prefiero el taller porque tengo Claro. todo al alcance de la mano, o sea, las herramientas que preciso las tengo ahí. eh, El pero me mate, el gusta baño. exacto, el mate, sí. Pero me gusta también mucho salir, los operativos me gustan, por el hecho también de conocer otros colegas, viste que a mí me encanta mucho socializar así con otros colegas, compartir experiencia, eso me gusta mucho, pero si tengo que elegir por comodidad prefiero el taller fijo. ¿Nunca te ha pasado nada malo con desarmar un auto, Sebas? ¿Quebrar un vidrio? ¿Alguna experiencia Eh, que... no, quebrar vidrio no, sí lo que me pasó es, bueno, justamente eso de la electrónica, que saqué una puerta, creo que era un Golf. Saqué la puerta, reparé el golpe y después cuando volví a conectar me aparecía la falla en el tablero de airbag, que es Ujú. una programación del auto, detecta que hay algo que se desconectó y ya te marca la falla, digamos. Lo solucionamos enseguida, lo llevé a un taller que tiene escáner, lo solucionó, digamos, pero me asusté cuando vi que marcaba la falla esa. Sí, sí me ha pasado a mí también eso. Eso es relativamente común, ¿no? No sé ustedes, pero yo igual, si voy a desarmar un Volkswagen y voy a quitar, yo lo que hago es le dejo la puerta abierta, se la dejo así un ratito, como que se apagan las luces del tablero, de todo, y es cuando ya se la desconecto y no dejo que nadie, porque a veces alguien por curiosidad abre una puerta y como que se prende algo, no sé, y en ese momento detecta que no tiene la puerta y es cuando te va a marcar el airbag. Claro, sí, o sea, creo que lo más importante, una vez que desarmás algo, no poner en contacto, o sea, saco la llave, lo Total. pongo lejos del auto y lo dejo ahí, que no se toque ni de casualidad. Dejo la llave bien lejos y listo. Después cuando conecto todo,
doy contacto de vuelta, me fijo que esté todo bien y nunca me falló después de eso. Ok. Si desconectan la batería, igual se protege, ¿seguro? ¿No saben ustedes? Esa es pregunta mía. ¿Qué Yo, cosa? si desconectan la batería, dice Pablo. Yo creo que sí, pero el tema es que hay muchos autos que la gente tienen las configuraciones en los estéreos, tienen código, y pasó que mucha gente por ahí no sabe después dónde tiene el código del estéreo, tiene que llevarlo al concesionario para que le vuelvan a ubicar el código. Sí, sí, es cierto. Es otro riesgo que se corre. Porque a mí se me pasó una vez, yo sin querer quebré un vidrio. La única vez, afortunadamente, que me ha pasado, pero fue una Mazda CX-5 modelo, me parece como 2022, no te creas, fue antes, o sea, ya fue como de la generación más nueva, pero yo no sabía que tenían vidrio laminado, la generación anterior Ah, no tenía. Entonces yo bajé el vidrio completamente, estaba trabajando y cuando lo subí me di cuenta de todo el vidrio roto y dije, no, bueno, ya, ese fue sí, el a mí único. me da mucho miedo. O sea, yo cuando veo que laminado ya ni lo toco. O sea, desarmo toda la puerta y trato de buscar la Sí, vuelta yo por otro hacía lo lado. mismo, sí. Yo hacía lo mismo, sí. Pero me han dicho que bajando el vidrio, dejándolo unos 20 centímetros arriba y poniéndole la cuña no pasa nada. Pero no me quiero arriesgar a probar, digamos. Tal cual. Sí, fíjense que ahora que estuve en Minnesota platicando con Tony, un amigo que vive allá, y se puso a reparar una camioneta. No recuerdo qué creo que era una Ford 150, una camioneta que Sí. ya igual, puertas de aluminio, vidrio laminado, y lo bajó así, lo dejó como 15, 20 centímetros de que si lo bajara completamente. Entonces puso la protección de acero y puso las dos, como cuñas, ¿verdad? Ya ves que a veces, a mí me gusta más usar la bolsa de aire, pero él le puso cuñas y me dijo, no, no pasa nada. Y por la punta que quería meter de la varilla, no le alcanzaba. Y agarró el martillo así y a la cuña le pegó, pa, 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 para que se abriera más. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? No, no le pasa nada, mira, pa, 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 y le volvió a dar y yo, no, 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 yo le dije, no mames, güey, me estoy asustando más yo de lo que estás haciendo. ¿Y no Y pasó ya me dijo, nada? no, no pasó nada, no, no, no. Me dijo, cuando lo dejas arriba, el riesgo que ya no corres es que cuando tú haces palanca sobre la esquina del vidrio, pero cuando tú lo Ah, estás dejando arriba, estás haciendo palanca como en la mitad del vidrio o Claro. un poco más abajo. Ya no te estás apoyando así. Entonces el claro, empuje entiendo. que le hagan las cuñas para separar, estás nada más como empujando los dos cristales hacia un lado nada más. Pero no, dije, no, no. Me dijo, no, hazle tú, no pasa nada. Siempre dije, no, no, así ya está bien, yo prefiero. No, gracias, gracias. Sí. Paso, prefiero desarmar tranquilo y buscar otro acceso que... Sí, me dio mucha risa esa vez que dije, parece que se volvió loco, pero no, no, no le pasó nada al vidrio. Y dice, lo he hecho varias veces porque la punta no entra. Dice, me da más miedo estarlo empujando con la mano, entonces nomás le pego con el martillo así. Y yo, no, bueno, yo prefiero se, también usar la bolsita. se ve que estaba muy seguro, muy confiado que estaba haciendo algo que funciona entonces. Sí, no, y me dijo, yo eso lo he hecho un montón de veces y nunca he quebrado un vidrio por esa razón. Se le ha quebrado por eso, por lo mismo que me pasó a mí, que no sabe que son vidrios laminados, lo baja por las prisas, trabajas y cuando lo subes te das cuenta de que se quebró. Dale. Sí, pero sí, sí, es una experiencia ahí media chistosa que te pasó, que le pasó estando ahí con él. Pero sí. Seba, querido, eh, ¿cómo creaste tu marca personal? Yo desde un comienzo dije, yo cuando tenga mi taller o cuando empiece a promocionar mi trabajo voy a poner mi apellido. Y desde un principio arranqué con Sokolowski y Sacabollo, o sea, siempre fue así. Nunca arranqué con otro que después que después lo fui cambiando. No me pasó, arranqué con ese y hasta el día de hoy estoy con ese. ¿Y el El- loguito fue idea tuya también? El loguito sí, ese sí fui por ahí cambiando. Hasta que llegué a la hora, digamos. Creo que saqué alguna idea en alguno que me apareció en alguna red social. ¿Pero siempre Y solo o no mandaste a hacer nada? Digo. eh, saqué la idea mía, le mandé a una prima mía que es diseñadora gráfica. Le comenté más o menos qué es lo que quería hacer. Y entre los dos fuimos armando eso.
Ok, bien, eso está bien. ¿Y el Sokolovsky, ese apellido de dónde es, amigo? Sí es Originalmente el apellido nació en Polonia, es polaco. Ok. Después es muy largo, digamos, pero creo que después de ahí mis antepasados fueron a Alemania, alemanes del Volga, le decían que estaban sobre el río Volga, que eran una parte de Rusia también. Y después de ahí vinieron para acá de Argentina. Es una colonia grande, digamos. Toda esta zona donde yo vivo acá son colonias de alemanes del Volga que le dicen. Mm, ok, ok. Es Y como de tu abuelo. te conocen ya ahí por tu logo, por tu marca, ya te tienen, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, en mi pueblo Sokolovsky no es un apellido raro, o sea, acá somos varios. Después más alrededor sí, pero sí ya se hizo muy conocido el nombre. Ya a nivel El que escucha nacional Sokolovsky ya. ya lo escucha. Sí, o sea, qué sé yo, dentro de todo se conoce bastante. Bien. ¿Y qué planes a futuro tienes? Bueno, además del proyecto de tu taller que lo abriste, ¿tienes planeado después dar cursos? ¿Te han preguntado o has enseñado, has dado cursos? Curso no di nunca, sí he asesorado por ahí a chicos que estaban arrancando y que por ahí me preguntaban por redes sociales, me dice, estoy arrancando, tengo alguna duda con esto y nunca tuve problema en mandarle algún video y sacarle las dudas, porque, o sea, pasé por lo mismo y también conocí técnicos que me ayudaron mucho con eso, así que lo valoré mucho y trato de más o menos de hacer lo mismo. Por ahí en el futuro, algún momento, capaz que alguna capacitación me gustaría dar, pero medio que trataría de hacerlo más personalizada, digamos. Calculo que de una o dos personas, digamos, para que explicarle y no de concentrarme con un grupo grande de gente, pero sería más futuro. Ahora lo que quiero hacer es, que ya tengo el galpón grande, digamos, o sea, más amplio, la idea es por ahí más adelante sumar otros chicos, digamos, que hagan lo que sería por ahí más la parte de estética y esas cosas, y, y por ahí capacitar también a algunos para que trabaje conmigo ahí en lo que es Sacabollo en mi taller. Ujú. Ah, Tenés, capaz. no, sí, Pablito, decir. No, no, no. Bueno, nada más igual dentro de los planes personales, ¿te gustaría igual tomar alguna capacitación? eh, no sé, algo de, digo, ya reparas golpes grandes, pero algo para reparar golpes grandes, una, no sé, capacitación como las que hace Bryce Kelly o algo así, ¿te gustaría en un futuro? ¿Lo tienes en Sí, planes? me encantaría. No entiendo nada de inglés, no tengo muy poco inglés, pero me encantaría. Yo en algún momento lo voy a hacer, es uno de los planes. Con Wade, el muchacho de brasilero también, que para mí son, Ujú. entre Wade y Bray, para mí son creo que uno de los mejores en la industria del PDR. Pero es un proyecto que tengo ganas de hacerlo, digamos, en cualquier momento, cuando pueda lo voy a hacer. Bien, Seba, perdón, yo te Mati. Ujú. preguntaba el tema de, como mencionabas, de por ahí enseñarle a un chico para que trabaje con vos y tener un equipo de trabajo que englobe otra parte de los servicios de estética y demás que van también de la mano con el servicio PDR. Ujú. Si, y también, no más que nada como para que sea informativo para, no solo para la clientela, sino para también quienes están iniciando el camino, ¿no?, del PDR. ¿Qué tan importante es para vos tener una trazabilidad de servicio armada, un orden, un ABC? Eh, lo tenés eso trabajado? ¿Lo has pulido con el tiempo? ¿Qué tan importante te parece como para recomendar, ¿no?, a otros que estén iniciando? Para mí es muy importante. Yo como, al ser de un pueblo medio chico, tengo mucha gente, cliente que son de ciudades de alrededor, que están a 30, 40, 50 kilómetros. Entonces, cuando me mandan, que por ahí ven mucho en las redes sociales, me mandan por alguna consulta, siempre les digo que me manden un foto, videos, les explico cómo para que se vea lo mejor posible, con la parte del golpe limpio, de varios ángulos, que tenga reflejo. Entonces yo con eso le puedo decir si se puede hacer la reparación o no.
y muchas veces le paso por ahí a un precio que le digo entre tanto y tanto para que tengan una idea de lo que le puede llegar a valer la reparación. Después, si lo veo que es un golpe muy complicado, si le digo, no, lo mejor sería que te venga al taller, lo veo personalmente, te digo, así se puede solucionar. Incluso también cuando es para compañía de seguro, también siempre prefiero verlo personalmente en el taller para estar seguro de que sea un trabajo que se pueda hacer bien, digamos. Ujú. Y en cuanto al operativo, tenés un seteo ya de decir, bueno, si es una puerta, tengo estas opciones siempre para encararlo. Tenés un diagrama ya armado de eso. ¿Recomendás eso? ¿Lo puliste? ¿Lo trabajaste? Sí, sí, sí. O sea, siempre cuando es puerta, al principio por ahí renegaba mucho hacerlo puestas. Si eso es algo muy básico, lo hago puesto, digamos. Pero siempre, hoy en día prefiero destapizar, sacar la puerta, hacerlo cómodo, trabajar cómodo. Y siempre, más que nada por la posición del cuerpo, ¿no? También porque uno trabaja mucho más cómodo parado, recto o sentado, que estando en las posiciones por ahí más Las incómodas, de posturas. costado, postura, exactamente. Yo creo que también es importante porque uno trabaja más cómodo y podés trabajar, por ahí el tiempo que perdés trabajando incómodo lo ganás Determinación. en terminación, exacto. Ujú. Y en la cuestión de, no sé cómo te va con los golpes grandes, me refiero al punto en que, al menos yo igual aquí les explico, mira, cuando son golpes grandes les digo, yo hago el esfuerzo por dejártelo al 100%, pero al ser un golpe grande que está el metal bastante doblado o algo, te puedo garantizar a lo mejor un 95%, ¿no? Que llegan a quedar detallitos, pero no sé si a ti te ha pasado que a pesar de que les dices y tú te sientes orgulloso de tu trabajo que hiciste, una reparación grande y le rescataste la pintura original, pero todavía te dicen, ah, pero es que si de aquí lo ves, se ve poquitito todavía o algo. En ese aspecto, Sí, ¿cómo te va? Me ha sí, pasado. sí. Pues me pasó alguna vez también, pero mayormente me pasa al revés. Yo veo por Sí, a ahí, o mí sea, le también. explico a la gente que, mira, esto va a quedar capaz que un 90% porque acá, porque el nervio este. Y cuando lo viene, la gente dice, no, quedó perfecto, está re contenta. Digo, fíjate que por ahí acá, si le ve, yo no veo nada, para mí está perfecto. Me pasó Ujú. más para ese lado que para el otro. Sí, creo que a veces uno, es que bueno, o a lo mejor uno como que se hace una autocrítica de tu trabajo, ¿no? Entonces tú quizá le ves algunos pequeños detalles. Pero llega a pasar eso, a mí también me... Bueno, es algo como común, que quiero hacer reparaciones grandes y las quiero dejar perfectas, pero siempre la textura cambia un poquito en ciertas partes, en unas partes no la pude dejar perfecta y el cliente llega y me Claro. dice, no, no, yo lo veo perfecto y no sé qué, y yo, pero yo no, yo Sí, todavía, pero al principio cuando arranqué también me pasaba eso, o sea, me sentía muy perseguido cuando llamaba al cliente que vaya a buscar el auto y decía, ay, espero que no le encuentre nada. Y había quedado perfecto, pero ¿viste? Uno se sentía muy perseguido de que no le encuentre nada. sí, pero yo creo que eso es bueno, yo creo que... El hecho de que tú tengas, o sea, todavía esa exigencia de quererlo dejar al 100%, siento que es lo que te va impulsando a querer más y hacer los trabajos mejor, ¿no? O sea, como Sí, sí, sí. que yo pienso eso, no sé, igual ustedes dos que hacen golpes grandes, yo siempre lo he pensado eso, o sea, haz de cuenta que si tú, hoy justamente lo platicaba con un amigo, le digo, si tú reparas portazos de 15 minutos, 30 minutos máximo, el día que haces una reparación de 3 horas, como que tu liga de la paciencia la estiraste demasiado, que cuando vuelves a reparar otra vez un trabajo de media hora, 20 minutos, te va muy rápido y Claro. siento que ganas como colmillo, velocidad, o sea, experiencia. Entonces después estiras la liga ahora un golpe de 6 8 horas. Entonces como que tuviste tanta paciencia de resolver eso que dices, ah, ahora un golpe de 3 horas, 4 horas, me lo he hecho tranquilo. Claro, Entonces sí. eso siento que es como un buen paso que vamos buscando los que queremos hacer golpes grandes, porque igual lo que he tenido oportunidad de platicar con Bryce Kelly, o sea, no es raro que él se quede trabajando hasta la 1:30 de la mañana en su, es que, o sea, tiene su casa, según por lo que me dijo, y al lado tiene donde lo puede reparar los carros, entonces no es raro que una reparación se quede hasta la 1:30 de la mañana, termina, descansa, al día siguiente vuelve a trabajar, al día siguiente vuelve a trabajar, entonces siempre,
o sea, ahí fue también como que algo que dije, o sea, es que normalmente terminas un golpe grande y dices, es que hubiera tenido un poco más de tiempo y hubiera corregido este pequeño error, hubiera hecho esto, el otro. Entonces, volviendo al mismo tema que hablamos hace rato de que tú tienes un taller grande, te puedes dar ese lujo. O sea, si comparándolo con chapa y pintura, un golpe grande en la agencia se lo iban a pedir una semana o 2 semanas y tú le dices que te lo presten 4 días y en 4 días le trabajas 5 horas, 5 horas, 5 horas cada día, vas a obtener un resultado óptimo y aún así sigue siendo mucho más rápido que llevarlo a pintar a chapa y pintura tradicional. Claro, exactamente. Uno al despejar un poco la mente, salir un poco de ese golpe que te está trabando y hacer algo distinto, te cambia, te refresca la cabeza y volvés y con más entusiasmo y me ha pasado muchas veces también. Exacto, exacto. Mati, ¿qué alguna otra pregunta? Eh, no, creo que ya estamos, ¿no? Ujú. Como para ir finalizando, por ahí preguntarte qué, qué consejo le darías eh, a los que están iniciando, a los que piensan en iniciar o a los que son principiantes, ¿no? ¿Qué consejo le darías como para cuidar el PDR y para cuidar su trayectoria, ¿no? O sea, porque lo que buscamos también a informar con esto es un poco eso, es darle una mano al que está iniciando, al que es principiante, al que piensa en iniciar, no solamente para darle una mano a ellos, sino entendiendo desde el punto de vista de que al darle una mano de ellos, le damos una mano, nos damos una mano entre todos, porque es también cuidar el oficio, ¿no? Y el rubro. Totalmente. Yo lo que siempre digo cuando me preguntan, o sea, digo, que si lo van a hacer, que sea algo que lo hagan porque les gusta, que no lo vienen por el lado económico porque no le va a salir. Si le gusta, en realidad, de verdad le gusta, que le metan ficha. Pero lo que siempre digo también es cuando empiezan a practicar, cuando hacen un bollito a mí me pasaba que quería hacer golpes grandes enseguida, me trababa y me mataba solo. Que hagan un bollito chiquito y practiquen y hasta que no lo dejen medianamente perfecto no vayan al otro. Porque a mí eso fue primordial. O sea, hasta que no mi cabeza no hizo ese clic de hacer un bollito y no hacerlo perfecto, no salir, no dejarlo y arrancar con otro. Ahí fue cuando en realidad empecé a aprender. Entonces, eso siempre es lo que yo le Mm, aconsejo a Súper todos los que me importante. consultan. Sí, La sí, sí. gradualidad. Exactamente. Y después lo otro viene con el tiempo y con la práctica. Y bueno, creo que como hablábamos hoy, que aprendan a cotizar, aprendan bien cómo cobrar el trabajo, también algo muy importante para comentar y para enseñar. Vamos a tratar de seguir tocando ese tema para que lo consideren, ¿no? Pero bueno, Sí, es la primera está vez que lo bueno. hablamos acá en PDR golpe a golpe y queda sentado, queda grabado para que lo escuchen y lo escuchen otra vez y que tengan en cuenta esa variable, por favor. sí, que Sí, es un sí, buen tema está a bueno. desarrollar. Ujú. Cada uno, o sea, yo creo que eso está padre para todos, porque está cada quien en su país, en su ciudad, o sea, digo, no es lo mismo en Argentina, como dice Sebastián, vivir en un pueblo más pequeño, a vivir en una capital o algo. Tienes que ver todos esos factores socioeconómicos que hay en tu alrededor, la competencia, cuánto se cobra en un Exacto. taller más barato de chapa y pintura, cuánto cobra el más caro, por qué cobra más caro. Entonces, como que todos esos factores, yo creo que todos los que quieren iniciar en esto o que ya están en ese aspecto deben hacer un buen, no sé, un buen sondeo para poder determinar un costo que sea competitivo, que sea que le pague lo justo, que pague sus conocimientos, que pague la inversión de sus herramientas, Y etcétera, tener en etcétera, ¿no? cuenta también que lo que es pan para hoy puede ser hambre para mañana, ¿no? Hoy por ahí dicen, bueno, yo recién empiezo, tengo que cobrar poco para poder salir, y después no lo levantan más al precio. Y Totalmente. para mejorar y ser competitivo van a tener que hacer inversiones, van a tener que comprar mejores herramientas, van a tener que formarse más, ya sea online, YouTube, lo que sea, viendo a colegas, todas esas cosas se pagan, tienen un costo de aprendizaje, de entendimiento, de inversión para conseguir nuevas herramientas, nuevos accesorios, y no podés levantar más el precio después. Claro, Entonces, entender eso también. te terminás ahogando solo. Ujú, Como decía exactamente. Pablito, te pegas un tiro en el pie. Exactamente, sí, sí. Eso. Totalmente. Exacto.
Bueno, Seba, una vez más agradecerte por estar acá. Me parece que es súper importante que todos colaboren y que se expongan. Lo valoramos muchísimo. Es un gusto tenerte. Personalmente te admiro mucho, sigo todos tus trabajos, así que gracias. Igualmente, No, Sebas, también. Muchas gracias por haberte conectado, habernos regalado aquí un ratito para platicar y sobre todo felicitarte por tu nuevo proyecto, tu nuevo negocio, por los trabajos que estás haciendo. También muy agradecido que te hayas conectado con nosotros. no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me sentí muy afortunado de poder hacer esta entrevista. Me gustó mucho, me llevó muy bien. Y bueno, ustedes son dos grandes técnicos que los sigo hace mucho tiempo. Y bueno, muy contento de haber podido hacer esta nota. Gracias, Bueno, Seba. entonces en Instagram, Sebas, te siguen como arroba así Sokolovsky. Sokolovsky Sacabollo, exactamente. No Bueno, creo que haya otro igual, ¿eh? No, no, no. Vos sabés que sí, La- hay otro. O Wow. sea, ah, mira. o ¿En sea, no es, Argentina? no es Sokolovsky Sacabollo, pero Ah, hay, encontré en las redes sociales, viste cómo es, otro Sokolovsky que es polaco y que es Sacabollo. mira. Wow, Mira, mira. sí, sí. ¿En YouTube está, Seba? En YouTube también tengo mi canal, no soy de subir mucho material a YouTube, estoy ahí muy quedado con eso. En donde más promuevo, muestro más mi trabajo es en Instagram. Muy bien. Atención ahí, Perfecto. síganlo en Instagram. Exacto. De todos modos, aquí va a aparecer su arroba y todo para que lo puedan seguir. Dale, muchísimas Bien, gracias. ¿algo más que quieran agregar, chicos? ¿Alguno de los dos? Por ahora No, terminé yo. todo bien, espectacular. Gracias, Perfecto, muchachos. amigo. Muchas Nos gracias. vemos golpe a golpe entonces. Nos vemos, Claro que gente. sí. Muchas gracias. Abrazo. Bye, Chao, bye. chao. Chao, chao.